Hola, soy Sofía y hoy vamos a hablar de la importancia de hacer un inventario en nuestra vida y cómo lo hago yo. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en esto? ¿Será que lo que yo pienso tiene una influencia en lo que me rodea o lo que me rodea tiene una influencia en cómo yo pienso? Yo creo que la respuesta a esta pregunta va a estar mucho más clara al final del video. Desde que yo era una niña, recuerdo a mi mamá como una de las personas más limpias y organizadas que he conocido en mi vida. Y entre todas esas limpiezas y organizaciones que siempre nos enseñaba, hay una en específico de la que quiero hablar hoy, y es la limpieza anual. Todos los años hacíamos 2 limpiezas profundas, y consistía desde sacar la ropa que no usábamos hasta limpiar cajones, veladores, esas cositas inservibles, y muchas veces se los regalábamos a alguien más, en otras ocasiones también los vendíamos. Mi mamá nos decía que estas limpiezas ayudaban a que la energía fluya mejor y que el ambiente esté mucho más liviano. En realidad yo nunca lo entendí, pero ahora pienso cuánta razón tenía. La verdadera historia y cuando yo empecé a hacerlo de manera más consciente empieza en la siguiente historia. Un día estaba en la universidad y escuché a alguien hablar sobre el libro de Marie Kondo y la organización. Como yo ya tenía un poco la idea de cómo era esto, me dio muchísima curiosidad. Y esa curiosidad se intensificó mucho más por una serie de acontecimientos que yo estaba viviendo en ese momento. En ese tiempo yo estaba pasando por un momento en el que yo sentía que necesitaba un cambio. Y lo primero que pensé fue hacer una gran limpieza en mi vida. Y no solo de cosas físicas como ropa o papeles o recuerdos y tal, sino algo mucho más profundo. Algo más emocional, espiritual y mental. Entonces empecé a hacer lo que yo ya sabía. Mientras yo iba avanzando en este proceso, porque para mí esto era nuevo, yo estaba descubriéndolo, y mientras eso pasaba me di cuenta de que no solo era botar cosas, o leer un libro nuevo, o interesarme por cosas diferentes, sino que había algo externo de lo que yo me estaba olvidando. Y eso era algo tan simple como las personas o los lugares a los que yo frecuentaba que me traían ciertos recuerdos que en algunas ocasiones me hacían sentir de una manera en la que yo ya no quería sentirme y necesitaba cambiar eso también. Desde ese momento me di cuenta de la importancia que tiene hacer un inventario en nuestra vida para saber hacia dónde estamos yendo. Si estamos limitados por algún pensamiento, por alguna persona o por algo que nos rodea, para poder tener una vida más feliz y llegar hacia donde queremos ir. Ahora que tengo un poquito más de experiencia, les quiero contar cómo yo lo hago. Y la manera en la que hago es dividiéndolo en 3 partes. El primero es el inventario físico. Este inventario lo hago sola para no tener ninguna influencia externa que afecte a mi decisión, a cómo me siento respecto a ciertas cosas que tengo. Empiezo limpiando mi closet y saco todas esas cosas que ya no uso, que no me quedan, e incluso esa ropa que te trae algún recuerdo a algo o a alguien que ya no te gusta. Hago exactamente lo mismo con lo que respecta a mi maquillaje, a mis cremas, perfumes, accesorios, cosas de cuidado personal. Y aplico lo mismo. Si ya está caducado, si ya no lo uso, si está viejo, lo dejo ir. E incluso si el aroma de cierto producto me trae algún recuerdo que no me gusta. Para terminar esta primera parte, un tip que les puedo dar y algo que a mí me ayuda muchísimo es el momento de darlo o dejarlo ir o regalarlo. Le doy gracias por haber sido útil para mi vida y siento que esto también te aliviana muchísimo. El segundo inventario del que les quiero hablar es el inventario tecnológico. Aquí empiezo por mi computadora. Organizo carpetas, elimino fotos, documentos, cosas que ya no necesito y más. Después paso a mi teléfono. Y aquí elimino fotos, organizo fotos, elimino aplicaciones que solo están ocupando espacio. Y algo que a mí me ha ayudado es reemplazar aplicaciones por alguna que sea todo en uno. Por ejemplo, una que yo creo que es bastante conocida y ya la llevo usando 1 año y medio y más y es súper buena, se llama Notion. Antes tenía que usar Evernote, tenía que usar notas de mi celular, utilizaba Trello, utilizaba varias cosas y desde que tengo Notion tengo todo en una sola aplicación. Y por último, en lo tecnológico y lo más importante para mí, hago una limpieza en las redes sociales. Reviso qué cuentas sigo y qué contenido estoy absorbiendo y me he dado muchas veces cuenta de que con el tiempo crecemos, maduramos, somos diferentes y los gustos que antes teníamos ya no son los mismos. Entonces, para poder también pasar como de ciertas etapas en nuestra vida, es necesario revisar qué seguimos consumiendo y qué ya no nos está ayudando o ya no nos interesa incluso. También reviso de una manera así rápida
cuáles son las personas que me siguen y cuál de esas son las personas que yo me siento cómoda o no cómoda de que me sigan o vean mi contenido. Lo que algunas veces hago es simplemente eliminarlas y en otras ocasiones silencio mis historias o cosas así, dependiendo. Creo que nadie debería sentirse culpable por buscar su propio bienestar y sentir vergüenza de qué dirá la otra persona por lo que hice. En realidad eso es algo que yo lo dejé atrás desde mucho tiempo y si yo no me siento segura con algo o alguien, simplemente lo quito, lo elimino o lo borro. Por último, y el más importante de todos, es el tercer inventario, el mental y el espiritual. En lo personal, creo que este es el inventario más difícil que tenemos porque es algo que no podemos ver y que muchas veces lo llevamos con nosotros y no nos damos cuenta de eso. Y para poder reconocerlo, lo más importante es la atención y la conciencia. También es necesario dejar de escuchar el ego para que se nos haga mucho más fácil reconocer cuál es la manera en la que estamos pensando y estamos viviendo. Aquí también me gusta analizar cuáles son esos pensamientos que se repiten todo el tiempo y qué es lo que los causa. Muchos de esos pensamientos no nos hacen bien e incluso esos pensamientos generan sentimientos que se sienten en nuestro cuerpo y me gusta poner atención de cómo los estoy sintiendo y cómo se están reflejando. También me gusta hacer un reconocimiento o intentar entender qué cosas del exterior se están llevando mi energía y yo no puedo controlar. Muchas veces es mejor dejar ir y soltar para poder seguir. Como les decía, este inventario es un poco más difícil porque es más profundo, pero si lo logras hacer de la manera correcta, cualquier cambio que hagas en el exterior y en tu interior va a permanecer a largo plazo. Para responder la pregunta del inicio del video, si lo que pensamos tiene una influencia en lo que nos rodea o lo que nos rodea tiene una influencia en lo que pensamos, pues la respuesta son las dos. La manera en la que pensamos se ve reflejada en lo que tenemos alrededor. Y a partir de ahí, de evidenciar nuestros pensamientos de una manera material, visible a nuestros sentidos, volvemos a pensar igual y a sentir igual. Es como un círculo vicioso. Lo que piensas se materializa y al ver lo material vuelves a pensar de la misma manera. Todo empieza dentro de nosotros y con conciencia nosotros mismos seremos quien puede cambiarlo.